tal? Sean bienvenidos a mi canal Libera tu Alma. El día de hoy estoy muy feliz, muy feliz. Me ha estado yendo mejor. He tenido otras nuevas ideas. Estoy emocionado por la lectura. La lectura pasada se quedó muy interesante porque estamos viendo a aquel hermano, el que fue entregado, y Dios lo está ayudando como lo prometió. Ahora lo acusaron la esposa del faraón, me parece, del emperador, de estar haciendo cosas ilícitas con él, y él nunca lo hizo, pero sabe que Dios está con él, entonces no le está pasando nada. Voy a continuar con la lectura y bueno, veamos en qué acaba. Capítulo 40 al 45. Ahora bien, después de estas cosas, aconteció que el copero del rey de Egipto y el panadero pecaron contra su señor el rey de Egipto. Y Faraón se indignó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. De modo que mandó meterlos en la cárcel de la casa del jefe de la guardia de Corps, en la casa de encierro, el lugar donde estaba preso José. Entonces, el jefe de la guardia de Corps asignó a José a estar con ellos para que los atendiera, y ellos continuaron en la cárcel algunos días. Y ambos procedieron a soñar un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno su sueño con su propia interpretación, el copero y el panadero, que pertenecían al rey de Egipto y que estaban presos en la casa de encierro. Cuando José entró a donde ellos por la mañana y los vio, pues sucedía que se veían decaídos, y él se puso a inquirir de los oficiales de Faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su amo, diciendo: ¿por qué razón están tristes hoy sus rostros? Por lo cual le dijeron: hemos soñado un sueño y no hay intérprete con nosotros. De modo que les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. Y el jefe de los coperos se puso a contar su sueño a José y a decirle: en mi sueño, pues, mira que había un vid delante de mí. En la vid había 3 ramitas y al parecer brotaba sarmientos. Salieron sus flores, sus racimos, maduraron sus uvas, y yo tenía en la mano la copa de Faraón, y procedí a tomar las uvas y a exprimirlas en la copa de Faraón. Después di la copa en la mano de Faraón. Entonces le dijo José: esta es su interpretación. Las 3 ramitas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza, y ciertamente te devolverá a tu puesto, y ciertamente darás la copa de Faraón en su mano, según la costumbre anterior cuando estabas de copero suyo. Sin embargo, tienes que guardarme en tu memoria tan pronto como te vaya bien, y, por favor, tienes que ejercer bondad amorosa conmigo y mencionarme a Faraón, y tienes que sacarme de esta casa. Porque de hecho fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí he hecho cosa alguna para que me metieran en el hoyo carcelario. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado algo bueno, él a su vez dijo a José: también yo estaba en mi sueño, y mira que yo tenía 3 cestas de pan blanco sobre la cabeza, y en la cesta de encima había toda clase de comestibles para Faraón y el producto de un panadero, y había aves comiéndoselos de la cesta de sobre mi cabeza. Entonces José contestó y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza de sobre ti, y ciertamente te colgará en un madero, y las aves ciertamente comerán tu carne de sobre de ti. Ahora bien, al tercer día resultó que era el cumpleaños de Faraón, y él procedió a hacer un banquete para todos sus siervos y a
alzar la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los panaderos en medio de sus siervos. Por consiguiente, devolvió al jefe de los coperos a su puesto de copero, y éste continuó la copa en la mano de Faraón, pero al jefe de los panaderos lo colgó, tal como les había dado la interpretación José. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José y siguió olvidándolo. Y al cabo de 2 años completos, aconteció que Faraón estaba soñando, y he aquí que estaba de pie junto al río Nilo. Y sucedía que del río Nilo venían ascendiendo 7 vacas de hermosa apariencia y gruesas de carne, y se pusieron a pacer entre la hierba del Nilo. Y aquí otras 7 vacas venían ascendiendo del río Nilo. Tras ellas, de fea apariencia y flacas de carne, se pararon al lado de las vacas junto al margen del río Nilo. Entonces las vacas de fea apariencia y flacas de carne se pusieron a devorar a las 7 vacas hermosas apariencia y gorda. Con eso Faraón despertó. Sin embargo, volvió a dormirse y soñó por segunda vez, y aquí 7 espigas estaban subiendo en una sola caña, gruesas y buenas. Y sucedía que 7 espigas delgadas y chamuscadas por el viento del este estaban creciendo después de ellas. Y las espigas delgadas empezaron a tragarse a las 7 espigas gruesas y llenas. Con eso Faraón despertó, y he aquí que era un sueño. Y por la mañana resultó que se le agitó el espíritu, de modo que envió y llamó a todos los sacerdotes practicantes de magia de Egipto, y a todos los sabios de este, y se puso Faraón a contarles sus sueños. Pero no hubo intérprete de estos para Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló con Faraón y dijo: de mis pecados hoy hago mención. Faraón estaba indignado con sus siervos, de modo que mandó que metieran en la cárcel de la casa del jefe de la guardia de la corps, de tanto a mí como al jefe de los panaderos. Después ambos soñamos un sueño en la misma noche. Yo y también él soñamos cada uno su sueño con su propia interpretación. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia de corps. Cuando se lo contamos a él, él procedió a interpretarnos nuestros sueños. Le interpretó a cada uno su sueño, y resultó que tal como los había interpretado, así sucedió. A mí me devolvió mi puesto, pero a él lo colgó. Y Faraón procedió a llamar a José para que lo trajeran apresuradamente del hoyo carcelario. Por lo tanto, él se afeitó y mudó sus mantos y entró donde Faraón. Entonces Faraón dijo a José: he soñado un sueño, pero no hay intérprete de él. Ahora bien, yo mismo he oído decir de ti que al oír un sueño puedes interpretarlo. En esto José contestó a Faraón: a mí no se me tiene que tomar en cuenta. Dios anunciará bienestar a Faraón. Y Faraón pasó a hablar a José: pues bien, en mi sueño yo estaba de pie en el margen del río Nilo, y aquí venían ascendiendo del río Nilo 7 vacas gruesas de carnes y hermosas de forma, y se pusieron a pacer entre la hierba del Nilo. Y aquí venían ascendiendo otras 7 vacas detrás de ellas, pobres y de forma muy mala y flacas de carne. En cuanto a lo malo, no he visto cosa semejante en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y malas empezaron a devorar a las primeras 7 vacas gordas. Así es que éstas entraron en sus vientres, y no obstante, no podía saberse que hubieran entrado en sus vientres,
porque su apariencia era mala, lo mismo que al comienzo. Con eso desperté. Después de eso, vi en mi sueño, y sucedía que estaban subiendo 7 espigas en una sola caña, llenas y buenas. Y sucedía que había 7 espigas secas, delgadas, chamuscadas por el viento del este, que venían creciendo después de ellas. Y las espigas delgadas empezaron a tragarse a las 7 espigas buenas, de modo que se lo dije a los sacerdotes, practicantes de magia, pero no hubo quien me lo declarara. Entonces José dijo a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo. Lo que el Dios verdadero va a hacer lo ha declarado a Faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años. Igualmente, las 7 espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. Y las 7 vacas flacas y malas que subieron después de ellas son 7 años. Y las 7 espigas vacías chamuscadas por el viento del este resultarán ser 7 años de hambre. Esta es la cosa que ha hablado a Faraón, lo que el Dios verdadero va a hacer. Él ha hecho que Faraón lo vea. Mira que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero ciertamente se levantarán 7 años de hambre después de ellos, y ciertamente será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre simplemente consumirá la tierra, y la abundancia que habrá habido en el país no se conocerá como resultado de aquella hambre que habrá después, porque esta ciertamente será muy grave. Y el hecho de que el sueño le fue repetido 2 veces a Faraón significa que la cosa está firmemente establecida de parte del Dios verdadero. Y el Dios verdadero está apresurándose a hacerlo. Por lo tanto, busque Faraón un hombre discreto y sabio y establezcalo sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón y nombre superintendentes sobre la tierra, y tiene que recoger la 5ª parte de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, y que junten todos los víveres de estos buenos años que vienen, y que amontonen grano bajo la mano de Faraón como víveres en las ciudades, y tienen que resguardarlo. Y los víveres tienen que servir de abastecimiento a la tierra para los 7 años de hambre que van a producirse en la tierra de Egipto, a fin de que la tierra no sea cortada por el hambre. Pues bien, la cosa pareció buena a los ojos de Faraón y de todos sus siervos, de modo que Faraón dijo a sus siervos: ¿podrá hallarse otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Después Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan discreto y sabio como tú. Tú estarás personalmente sobre mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá sin reserva. Solo en cuanto al trono, seré yo más grande que tú. Y añadió Faraón a José: mira, de veras te coloco sobre la tierra de Egipto. Con esto se quitó Faraón su anillo de sellar de su propia mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con prendas de vestir de lino fino, y le colocó un collar de oro alrededor del cuello. Además, hizo que fuera montado en el segundo carro de honor que tenía para que clamaran delante de él. Y así lo puso sobre la tierra de Egipto. Y Faraón dijo además a José: yo soy Faraón, pero sin autorización tuya no podrá hombre alguno alzar la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Después de aquello, Faraón llamó a José
por nombre Zaphanet Panea, y le dio por esposa a Asenat, la hija de Potífera, el sacerdote de On. Y José empezó a salir por toda la tierra de Egipto, y José tenía 30 años de edad cuando estuvo de pie delante de Faraón, el rey de Egipto. Entonces José salió delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y durante los 7 años de abundancia, la tierra siguió produciendo a manos llenas. Y él siguió juntando todos los víveres de los 7 años que vinieron sobre la tierra de Egipto. Y ponía los víveres en las ciudades, los productos alimenticios del campo circundante a una ciudad, los ponía en medio de ella. Y José continuó amontonando grano en grandísima cantidad, como la arena del mar, hasta que por fin cesaron de contarlo, porque era sin número. Y antes de que llegara el año del hambre, le nacieron a José 2 hijos que le dio a luz Asenat, la hija de Potífera, el sacerdote de On. De modo que José llamó al primogénito por nombre Manases, porque decía él: Dios me ha hecho olvidar todas mis desgracias y toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó por nombre Efraín, porque decía él: Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi miseria. Y gradualmente terminaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y a su vez comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como había dicho José, y se produjo el hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto se halló pan. Por fin toda la tierra de Egipto llegó a tener hambre, y el pueblo empezó a clamar a Faraón por pan. Entonces dijo Faraón a todos los egipcios: vayan a José, lo que les diga, eso han de hacer. Y el hambre se halló sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José empezó a abrir todos los depósitos de grano que habían entre ellos, y a vender a los egipcios, puesto que el hambre se agarró fuertemente de la tierra de Egipto. Además, personas de toda la tierra vinieron a Egipto a comprarle a José, porque el hambre tenía fuertemente agarrada toda la tierra. Por fin Jacob llegó a ver que había cereales en Egipto. Entonces Jacob dijo a sus hijos: ¿por qué siguen mirándose unos a otros? Y añadió: miren, que he oído que hay cereales en Egipto. Bajen allá y cómprenos de ahí. Bajen allá y compren de ahí, para que nos mantengamos vivos y no muramos. Por consiguiente, bajaron 10 hermanos de José a comprar grano de Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, con sus otros hermanos, porque dijo: de otro modo puede que le acaezca un accidente mortal. Así que vinieron los hijos de Israel con los otros que venían a comprar, porque existía el hambre en la tierra de Canaán. Y José era el hombre que estaba en el poder sobre el país. Él era quien hacía la venta a toda la gente de la tierra. Por consiguiente, vinieron los hermanos de José y se inclinaron ante él, rostro a tierra. Cuando José llegó a ver a sus hermanos, enseguida los reconoció, pero se hizo irreconocible para ellos. De modo que les habló con dureza y les dijo: ¿de dónde han venido? A lo cual dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar víveres. Así reconoció José a sus hermanos,
pero ellos mismos no lo reconocieron a él. Inmediatamente se acordó José de los sueños que había soñado acerca de ellos y pasó a decirles: son espías, han venido para ver la condición desválida del país. Entonces ellos le dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre, somos hombres rectos. Tus siervos no actúan como espías. Pero él les dijo: no es así, porque han venido para ver la condición desválida del país. A lo cual dijeron ellos: tus siervos somos 12 hermanos, somos hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. Y mira que el más joven está con nuestro padre hoy, mientras que el otro ya no es. Sin embargo, José les dijo: es lo que les he hablado, diciendo: son espías. Mediante esto serán probados. Tan ciertamente como que Faraón vive, no saldrán de aquí, sino hasta que venga acá su hermano menor. Envíen a uno de ustedes para que consiga a su hermano, mientras ustedes quedan atados, para que sus palabras sean probadas como la verdad en el caso de ustedes. Y si no, entonces tan ciertamente como que Faraón vive, son espías. Con eso los puso juntos en custodia por 3 días. Después José les dijo: al tercer día hagan esto y manténganse vivos. Yo temo al Dios verdadero. Si son rectos, que uno de sus hermanos se quede atado en su casa de custodia, pero los demás de ustedes vayan, llévenle cereales para el hambre de sus casas. Entonces me traerán a su hermano menor, para que sus palabras sean halladas fidedignas, y no morirán. Y ellos procedieron a hacer aquello. Y empezaron a decirse uno a otro: indisputablemente somos culpables tocante a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando suplicaba de nosotros que tuviéramos compasión, pero no escuchamos. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Entonces le contestó Rubén y dijo: ¿no les dije yo? No pequen contra el niño, pero no escucharon. Y ahora miren, su sangre ciertamente está siendo reclamada. En cuanto a ellos, no sabían que José estaba escuchando, porque había un intérprete entre ellos. Por consiguiente, él se apartó de ellos y empezó a llorar. Entonces volvió a ellos y les habló, y tomó de ellos a Simeón, y lo ató ante los ojos de ellos. Y después de eso José dio el mandato, y se pusieron a llenarles de granos sus receptáculos. Además, habían de devolver el dinero de los hombres al saco individual de cada uno y darles provisiones para el viaje. En efecto, así se hizo con ellos. De modo que ellos cargaron sus cereales sobre sus asirios y procedieron a irse de ahí. Cuando uno abrió su saco para dar pienso a su asno en el lugar de alojamiento, llegó a ver su dinero, y aquí estaba en la boca de su costal. Ante aquello dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto el dinero, y ahora aquí está en mi costal. Entonces se les hundió el corazón, de modo que, temblando, se dijeron unos a otros y dijeron: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Por fin llegaron a donde Jacob, su padre, a la tierra de Canaán, y le refirieron todas las cosas que les habían acaecido, diciendo: el hombre que es el señor del país nos habló con dureza, puesto que nos tomó por hombres que espiaban el país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres rectos, no actuamos como espías. Somos 2 hermanos, los hijos de nuestro padre, uno ya no es.
y el menor de hoy está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el hombre que es el Señor del país nos dijo: por medio de esto sabré que son rectos. Hagan que uno de sus hermanos se quede conmigo. Entonces tomen algo para el hambre que hay en sus casas y váyanse. Y tráiganme a su hermano menor, para que yo sepa que no son espías, sino que son rectos. Les devolveré a su hermano y pueden negociar en el país. Y aconteció que, al vaciar sus sacos, he aquí que el atado de dinero de cada uno estaba en su saco. Y llegaron a ver, tanto ellos como su padre, sus atados de dinero, y les dio miedo. Entonces Jacob su padre les exclamó: es a mí a quien han privado de hijos. José ya no es, y Simeón ya no es, y a Benjamín se lo van a llevar. Es sobre mí sobre quien han venido todas estas cosas. Pero Rubén dijo a su padre: a 2 hijos míos les puedo dar muerte si no te lo traigo de vuelta. Entrégalo a mí, cuidado, y yo seré el que te lo devuelva. Sin embargo, él dijo: no bajará mi hijo con ustedes, porque su hermano está muerto, y él ha quedado solo. Y si le acaeciera un accidente mortal por el camino en que fueran, entonces ciertamente harían descender mis canas con desconsuelo al Seol. Y el hambre se hizo grave en el país, y aconteció que tan pronto como ellos hubieran acabado de comer los cereales que habían traído de Egipto, su padre procedió a decirles: vuelvan, cómprenos un poco de alimento. Entonces Judá le dijo: terminantemente nos testificó el hombre diciendo: no deben volver a ver mi rostro, a menos que esté su hermano menor que ustedes. Si vas a enviar a nuestro hermano con nosotros, estamos dispuestos a bajar y a comprarte alimento, pero si no lo vas a enviar, no bajaremos, porque de veras nos dijo el hombre: no deben volver a mi rostro, de menos que su hermano esté con ustedes. E Israel exclamó: ¿por qué tuvieron que hacerme daño declarándole al hombre que tenían otro hermano? A lo cual dijeron: el hombre inquirió precisamente acerca de nosotros y de nuestros parientes, diciendo: ¿todavía está vivo su padre? ¿Y tienen otro hermano? Y proseguimos informándole conforme a estos hechos. ¿Cómo podíamos saber que él diría: hagan bajar a su hermano? Por fin, Judá dijo a Israel su padre: envía al muchacho conmigo, para que nos levantemos y vayamos, y para que nos mantengamos vivos y no muramos, tanto nosotros como tú y nuestros niñitos. Y yo seré fianza por él. De mi mano podrás exigir la penalidad por él. Si no te lo traigo y te lo presento, entonces habré pecado contra ti para siempre. Pero si no nos hubiéramos demorado, ya habríamos ido allá y vuelto estas 2 veces. De modo que les dijo Israel su padre: sí, pues es el caso. Hagan esto: tomen en sus manos receptáculos, los productos más finos del país, y llévenlos al hombre como regalo, y un poco de bálsamo, y un poco de miel, ládano y cáscara resinosa, pistachos y almendras. También lleven en la mano el doble de dinero, y el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales lo llevarán de vuelta en su mano. Tal vez fue equivocación. Y tomen a su hermano y levántense y vuelvan al hombre. Y déles Dios Todopoderoso piedad delante del hombre, para que ciertamente le suelte a su otro hermano Benjamín. Por yo, en caso de que tenga que ser privado de hijos, ciertamente seré privado de hijos. Por consiguiente, los hombres tomaron este regalo,
y tomaron el doble de dinero en su mano, y a Benjamín. Entonces se levantaron y se pusieron a bajar a Egipto, y llegaron a estar de pie delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo enseguida al hombre que estaba sobre su casa: lleva a los hombres a la casa y degüella animales y haz los preparativos, porque los hombres han de comer conmigo al mediodía. Y de inmediatamente el hombre hizo tal como había dicho José. Así que el hombre llevó a los hombres a casa de José. Pero a los hombres les dio miedo, porque los habían llevado a casa de José, y empezaron a decir: es por motivo del dinero que volvió con nosotros en nuestros costales al comienzo, por lo que se nos está trayendo acá, para caer sobre nosotros y asaltarnos y tomarnos como esclavos, y también asnos. Y por lo tanto se acercaron al hombre que estaba sobre la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: dispénsanos, señor mío. Por cierto, vinimos al principio para comprar alimento, pero lo que sucedió fue que cuando llegamos al lugar de alojamiento y empezamos a abrir nuestros costales, pues mira, el dinero de cada uno estaba en la boca de sus costales. Nuestro dinero en su peso completo, de modo que quisiéramos devolverlo con nuestras propias manos. Y hemos traído más dinero en nuestras manos para comprar alimento. Ciertamente, no sabemos quién colocó nuestro dinero en nuestros costales. Entonces él dijo: todo está bien en cuanto a ustedes, no tengan miedo. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les dio tesoro en sus costales. Su dinero llegó primero a mí, después de eso le sacó a Simeón. Entonces el hombre introdujo a los hombres en casa de José. Y dio agua para que les lavaran los pies, y dio pienso para sus asnos. Y ellos se pusieron a alistar el regalo para la venida de José al mediodía, porque habían oído que era ahí donde iban a comer pan. Cuando José venía entrando en la casa, entonces el regalo que tenían en la mano se lo llevaron a él en la casa, y se postraron ante él en tierra. Después de esto, él les preguntó si les iba bien, y dijo: ¿le va bien a su padre, el hombre de edad de quien han hablado? ¿Todavía está vivo? A lo cual dijeron: le va bien a tu siervo nuestro padre, todavía está vivo. Entonces se inclinaron y se postraron. Cuando él alzó los ojos y vio a Benjamín su hermano, el hijo de su madre, pasó a decir: este es su hermano el menor de quien me han hablado. Y añadió: que Dios te muestre su favor, hijo mío. José ahora tenía prisa, porque se le habían excitado sus emociones internas para con su hermano, de modo que buscó un lugar donde llorar, y entró en un cuarto interior, y ahí se dio a las lágrimas. Después se lavó el rostro y salió, y se contuvo, y dijo: sirvan la comida. Y procedieron a servirla a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que estaban comiendo él aparte, puesto que los egipcios no podían comer una comida con los hebreos, porque eso es cosa detestable a los egipcios. Y fueron sentados delante de él el primogénito según su derecho como primogénito, y el más joven según su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Y él hacía que les llevaran porciones delante de él, pero aumentaba la porción de Benjamín a 5 veces el tamaño de las porciones de todos los demás, de manera que ellos continuaron banqueteando y bebiendo con él a satisfacción. Más tarde, él dio orden al hombre que estaba sobre su casa y dijo:
llena de alimento los costales de los hombres hasta el límite de lo que puedan llevar, y coloca el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pero tienes que colocar mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del más joven, y el dinero de los cereales de él, de modo que él hizo según la palabra de José que éste había hablado. Había rayado el alba cuando los hombres fueron enviados, ellos y también sus asnos. Salieron de la ciudad. No habían ido lejos cuando José dijo al hombre que estaba sobre su casa: levántate, corre tras los hombres y alcánzalos de seguro y diles: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la cosa en que bebe mi amo y por la cual con pericia lee agüeros? Es un hecho malo el que han cometido. Por fin él los alcanzó y les habló estas palabras, pero ellos dijeron: ¿por qué habla mi señor tales palabras? Es inconcebible que tus siervos hicieran cosa semejante. Sí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. Entonces, ¿cómo podríamos hurtar plata u oro de la casa de tu amo? Que muera aquel de tus esclavos con quien se halle, y que nosotros mismos también lleguemos a ser esclavos de mi amo. Entonces dijo él: sea ahora exactamente conforme a sus palabras. Así, aquel con quien se halle llegará a ser esclavo mío, pero ustedes mismos quedarán probados inocentes. Ante aquello, apresuradamente bajó cada uno su costal a tierra, y abrió cada uno su propio costal. Y él se puso a escudriñar cuidadosamente. Comenzó por el de más edad, y acabó por el más joven. Por fin se halló con la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus mantos, y cada uno alzó su carga otra vez sobre su asno, y volvieron a su ciudad. Y Judá y sus hermanos fueron entrando en la casa de José, y él estaba ahí todavía, y procedieron a caer de tierra delante de él. José ahora les dijo: ¿qué suerte de acción es esta que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo puede leer con pericia los agüeros? A lo cual exclamó Judá: ¿qué podemos decir a mi amo? ¿Qué podemos hablar? ¿Y qué podemos probarnos justos? El Dios verdadero ha descubierto el error de tus esclavos. Mira que somos esclavos de mi amo, tanto nosotros como aquel en cuya mano se halló la copa. Sin embargo, él dijo: es inconcebible que yo haga esto. El hombre en cuya mano se halló la copa es el que llegará a ser esclavo mío. En cuanto a los demás de ustedes, suban en paz a donde su padre. Judá ahora se acercó y le dijo: te ruego, amo mío, que por favor permitas a tu esclavo hablar una palabra a oídos de mi amo, y que no se enardezca tu cólera contra tu esclavo, porque es lo mismo contigo que con Faraón. Mi amo preguntó a sus esclavos diciendo: ¿tienen padre o hermano? De modo que dijemos: sí, tenemos un padre envejecido y un niño de su vejez, el más joven, pero su hermano murió, de modo que él es el único que queda de su madre, y su padre de veras lo ama. Después de eso, dijiste a tus esclavos: bájenmelo para que ponga mi ojo sobre él. Pero nosotros dijimos a mi amo: el muchacho no puede dejar de ser su padre. Si dejara a su padre, él ciertamente morirá. Entonces dijiste a tus esclavos: a menos que baje con usted su hermano menor, no podrán volver a ver mi rostro. Y aconteció que subimos a donde está tu esclavo, mi padre. Entonces
Le referimos las palabras de mi amo. Posteriormente dijo nuestro padre: vuelvan, cómprenos un poco de alimento. Pero nosotros dijimos: no podemos bajar. Si nuestro hermano menor está con nosotros, ciertamente bajaremos, porque no podemos verle el rostro al hombre en caso de no estar con nosotros nuestro hermano menor. Entonces nos dijo tu esclavo mi padre: ustedes mismos bien saben que mi esposa solo me dio luz 2 hijos. Más tarde, el uno salió de mi compañía y exclamé: ah, de seguro ha sido despedazado y no lo he visto hasta ahora. Si se llevaran a este también fuera de mi vista y le acaeciera un accidente mortal, ciertamente harían descender mis canas con calamidad al Seol. Y ahora, luego que llegara yo a tu esclavo mi padre sin el muchacho junto con nosotros, siendo que él de aquel está ligada con el alma de éste, entonces con certeza sucederá que tan pronto como vea que no está ahí el muchacho, simplemente morirá, y tus esclavos realmente harán descender las canas de tu esclavo nuestro padre con desconsuelo al Seol, porque tu esclavo se hizo fianza por el muchacho cuando estuviera ausente de su padre y dijo: si no te lo traigo de vuelta, entonces habré pecado contra mi padre para siempre. Ahora pues, por favor, deja que tu esclavo quede en vez del muchacho, por esclavo de mi amo, para que el muchacho suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré yo subir a donde mi padre sin el muchacho junto conmigo? Por temor de que entonces mire a la calamidad que descubrirá mi padre. Ahí acaba la lectura de hoy. Se puso muy interesante. José está en una buena posición de poder y aún así no es cruel. Les devuelve su dinero. Él solo quería ver a su hermano menor y quiere estar con él. Y los está poniendo en una posición difícil que al final ellos mismos se pusieron ahí. Pero bueno, si llegaste hasta el final del video, muchas gracias por ver este video. Me ayuda mucho leer y espero que te ayude a ti. Haré mi opinión personal de Génesis en cuanto lo acabe. Es un libro bastante grande y no tenía idea de cuánto, pero veamos. Génesis ya casi acaba en el capítulo 50 y luego viene Éxodo. Entonces la próxima semana acabo Génesis.